Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra primera experiencia acerca de la aplicación de los teoremas del trabajo y energía y de la conservación de la energía mecánica. Para resolver este tipo de ejercicios estaremos utilizando la siguiente estrategia. Primero, leer bien el ejercicio, palabras claves, datos y preguntas. Es muy importante que si hay una palabra que desconozcas en el enunciado, debes ubicarla en el diccionario, buscarla en Google, en Internet, etc. Si el enunciado no tiene dibujo, es fundamental hacer un bosquejo de forma sencilla y clara. El tercer paso será definir siempre dos estados, uno inicial y uno final, y para esto nos ayudará a ubicar una línea de referencia. Ya lo verás a lo largo del desarrollo de nuestros ejercicios. Luego es importante examinar el tipo de fuerzas que existen en nuestro problema. Recuerda que las fuerzas conservativas siempre son el peso o resorte, en caso de que exista resorte, por supuesto. Y las fuerzas no conservativas siempre son la fuerza de roce y la tensión. Por lo general, en un alto porcentaje de ejercicios, la fuerza de roce es la que jugará un papel fundamental en este tipo de fuerzas no conservativas. Y para saber el tipo de fuerzas que existen en nuestro ejercicio, siempre será bueno realizar un diagrama de cuerpo libre sencillo de la situación. Siempre recuerda que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética siempre está relacionada con la velocidad. Y siempre recuerda que tenemos dos tipos de energía potenciales, asociadas a las fuerzas conservativas. Para la fuerza del peso, causada por la gravedad, por supuesto, tenemos la energía potencial gravitatoria, dada por mgh, masa por gravedad por altura. Y cuando existe la fuerza conservativa causada por un resorte en nuestro ejercicio, la energía potencial dada por un resorte siempre es igual a un medio de K por X cuadrado, donde K es la constante del resorte y X es lo que se comprime o estira el mismo. Además, siempre recuerda que para calcular el trabajo de fuerzas no conservativas, lo haremos con la definición de trabajo, ya discutida en nuestro video cuando detallamos el trabajo realizado por todas las fuerzas que aparecen en el 99,9% de los ejercicios. ¿Te has perdido de este video? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de nuestro genial y corto video para que domines hoy mismo el concepto de trabajo. Recuerda que el trabajo será igual a la fuerza no conservativa multiplicado por el vector desplazamiento, y cuando sea necesario calcular el trabajo realizado por fuerzas conservativas, es decir, bien sea por el peso o por un resorte, siempre utilizaremos esta fórmula. Será igual a menos la variación de su energía potencial. Por supuesto, si queremos calcular el trabajo realizado por el peso o por la gravedad, esta energía potencial ya sabes que viene dada por esta fórmula mgh. Pero si el trabajo que quieres calcular es el trabajo realizado por un resorte, la diferencia de energía potencial que colocarás acá vendrá dado por esta otra fórmula, un medio de K por X cuadrado. Ya verás qué fácil y sencillo es resolver estos ejercicios teniendo esta teoría muy pero muy clara. Además, siempre recuerda que E representa la energía mecánica y esta siempre es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Ojo, esta energía potencial es la suma de la energía potencial del peso más la energía potencial del resorte. Claro, si no existe resorte, esta energía no existirá y solo existirá energía gravitatoria. Y por último, pero no menos importante, cuando se te solicite la potencia desarrollada por alguna fuerza, por ejemplo, la potencia desarrollada por el peso, o la potencia desarrollada por la fuerza de resorte, o la potencia desarrollada por X fuerza, esta siempre será igual al trabajo que realiza esa fuerza dividido entre el tiempo que se ejecuta dicho trabajo, y la unidad de potencia siempre es el watt, el vatio. Esta W significa vatio. El sexto punto de nuestra infalible estrategia para resolver ejercicios de dinámica es el siguiente. Ojo con este punto. Si solo en nuestro sistema, en nuestro ejercicio o problema, existen fuerzas conservativas, solo existen fuerzas conservativas, es decir, el trabajo hecho por fuerzas no conservativas es igual a cero debido a que no existen fuerzas no conservativas, inmediatamente puedes concluir lo siguiente, gracias al teorema de la conservación de la energía, el cual se muestra acá en el título. Obsérvalo acá en esta esquina superior derecha de la pantalla, el teorema de la conservación de la energía. Siempre podrás utilizar esta importante igualdad, es muy importante ya que es muy común en los ejercicios. La variación de la energía mecánica será igual a cero. Ojo, repito, cuando solo existen fuerzas conservativas,
la variación de la energía mecánica siempre es igual a cero, ya que por el hecho de no existir fuerzas no conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas será nulo. O en otras palabras, cuando la variación de energía mecánica es igual a cero, se podrá escribir siempre que la energía mecánica final será igual a la energía mecánica inicial. Se conserva la energía mecánica. Este sexto punto es muy pero muy útil en diferentes ejercicios. Y por último resolveremos la ecuación o sistema de ecuaciones que se forme durante el desarrollo de nuestro ejercicio. ¡Genial! Te recomiendo que tomes nota de esta estrategia para que veas lo fácil y sencillo que te será resolver problemas o ejercicios que tengan que ver con estos dos teoremas del trabajo y energía. Pasemos pues a resolver nuestra primera experiencia práctica de este importante tema de la física. Un bloque de masa m se libera desde la parte superior de la figura a una altura h del piso horizontal. Acá visualizamos un bloque ubicado a una altura h con respecto al piso. El piso es este que está acá. Se dice que este bloque se libera y por supuesto el mismo se desplazará a través de esta trayectoria. La porción curva es lisa. Esta porción destacada en amarillo, vamos a destacarla aún más, esta que está acá. ¿Qué quiere decir que sea lisa? Que no existe fuerza de roce en esta porción de la trayectoria. Mientras que la parte horizontal no es lisa, es decir, posee un roce dinámico. La parte horizontal es esta que está acá, vamos a destacarla aún más. Vamos a destacarla en rojo. Esta parte horizontal recta posee roce. El bloque tarda bajando el doble del tiempo que tarda moviéndose por la parte horizontal. Hallar a. La potencia media desarrollada por la gravedad mientras baja por la parte curva. Y b. La distancia horizontal que recorre sobre la parte con roce. Muy bien, ya hemos cumplido con la primera parte de nuestra estrategia, que consiste en leer muy bien el enunciado para comprender lo que está sucediendo antes de comenzar a solucionar el ejercicio. Este paso es fundamental, comprender lo que está sucediendo, así como detectar palabras que desconozcas en el enunciado. Excelente, continuemos. En este caso, ¿qué se conoce? Se conoce la masa del cuerpo, se conoce la altura h a la cual se encuentra el cuerpo con respecto al suelo y se conoce el coeficiente de roce dinámico que existe en la parte horizontal. ¿Y qué se pide? Se pide la potencia desarrollada por la gravedad o lo que es lo mismo, ojo, la potencia desarrollada por la fuerza del peso. Recuerda que la gravedad es la causante de que los cuerpos pesen. El peso es igual a masa por gravedad. Esto forma parte de nuestro lenguaje en física. Cuando te hablen de la potencia desarrollada por la gravedad o de la potencia desarrollada por el peso, te están hablando de la misma potencia. Muy bien, debemos calcular pues cuál es la potencia desarrollada por el peso, ojo, solo en la parte lisa de la trayectoria, es decir, sobre la parte curva. Y por último se nos pide ¿qué distancia horizontal recorre el bloque? Porque lógicamente el bloque en esta parte con roce, esta parte que tiene roce, hará que el bloque se detenga en algún momento determinado, por ejemplo por acá. Y cuando se detiene, acá se nos está pidiendo qué distancia ha recorrido ese bloque hasta detenerse. Esa es la distancia solicitada en el ítem B de la pregunta. Como comprender lo que está sucediendo es muy importante en los ejercicios de física, vamos a repetirlo, pero de forma dinámica. Observa. Primero, el bloque se desplaza hasta esta posición, avanzando por la parte curva de la trayectoria, y esta parte curva es lisa. Luego el bloque continúa avanzando por la parte horizontal hasta llegar a este punto, donde se detiene. ¿Y qué pasa cuando un bloque se detiene? Cuando se detiene, su velocidad es igual a 0, ¿correcto? Porque ha alcanzado el reposo. Se pide calcular justamente esta distancia x que avanzó el bloque en la parte horizontal. Para resolver este tipo de ejercicios se acostumbra a etiquetar con una letra mayúscula cada uno de los puntos claves del problema. Por ejemplo, así, observa. Hemos llamado A cuando el bloque se encuentra en esta posición, en la posición inicial, donde se suelta. Y como se suelta en esta posición inicial, su velocidad es igual a 0, ya que parte del reposo. Hemos llamado B cuando el bloque termina de bajar por la parte lisa, acá, en esta posición, cuando ya hizo todo su recorrido por la parte lisa. Y hemos llamado C al punto donde el bloque se detiene,
donde su velocidad final es igual a 0. ¿Y por qué se detiene? Se detiene gracias a la fuerza de roce, que siempre va contraria al movimiento. Comencemos dando respuesta al apartado A de nuestro ejercicio. En el apartado A se nos pide la potencia desarrollada por la fuerza de la gravedad. Sabemos que la potencia desarrollada por la fuerza de la gravedad es la misma potencia desarrollada por el peso. Recuerda que el peso es la causante de que el bloque se desplace en la porción curva lisa de la trayectoria. ¿Y a qué es igual la potencia? Según el punto 5 de nuestra estrategia, la potencia siempre es igual al trabajo realizado, en este caso por el peso, porque la potencia solicitada es la potencia desarrollada por el peso, dividido entre el tiempo en que se ejecuta ese trabajo. ¿Y en qué tiempo se ejecuta el trabajo? Pues este tiempo no es más que el tiempo que tarda el bloque en moverse desde el punto A hasta el punto B, es decir, el tiempo que tarda bajando. Ese es el tiempo en que actuó la fuerza del peso. En conclusión, para obtener la potencia desarrollada por el peso, necesitamos el trabajo desarrollado por el peso y el tiempo que tardó el bloque al bajar por la parte lisa. Comencemos primero calculando el trabajo realizado por el peso. Para calcular el trabajo realizado por una fuerza, primero debemos saber qué tipo de fuerza es. Recuerda que no es igual calcular el trabajo para una fuerza conservativa que para una fuerza no conservativa. En este caso, estamos en presencia de una fuerza conservativa, porque ya sabemos que el peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la fórmula del trabajo que debemos utilizar, vamos a colocarla por acá, el trabajo realizado por el peso será igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Este será el trabajo realizado por el peso. En cambio, si la fuerza hubiese sido no conservativa, ¿qué fórmula debes utilizar? Esta. El trabajo realizado por una fuerza no conservativa será igual a la fuerza no conservativa multiplicada por el vector desplazamiento. Observa que estas dos fórmulas son bastante diferentes, pero acá lo más importante es recordar que cuando la fuerza es conservativa se utiliza esta fórmula, tal como ya se mencionó en nuestra estrategia, exactamente en el punto 5. Mientras que cuando la fuerza es no conservativa y se requiera calcular el trabajo, se debe utilizar esta otra fórmula. Muy bien, en este momento te preguntarás, ¿pero cómo calculamos la variación de la energía potencial debida al peso? Esta variación siempre la vas a obtener gracias al teorema de la conservación de la energía, a este teorema que está acá en el título, al teorema de la conservación de la energía. Observa cómo la vamos a aplicar. Como el tramo AB es liso, no existen fuerzas no conservativas. Fíjate atención acá. La única fuerza que hace trabajo es la fuerza del peso, que es una fuerza conservativa. Pero como este tramo es liso, el tramo curvo, no existe fuerza de roce, que es una fuerza no conservativa. Y quizás te preguntes, pero también visualizamos la fuerza normal. Recuerda que el trabajo hecho por la fuerza normal siempre es nulo, siempre es igual a 0. Porque esta fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento, siempre es perpendicular a la trayectoria. Ahora bien, ¿qué quiere decir que no existen fuerzas no conservativas? Esto quiere decir que el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a 0, porque simplemente no hay fuerzas no conservativas. Y cuando sustituimos esta condición en el teorema de la conservación de la energía, obtenemos lo siguiente. El trabajo hecho por fuerzas no conservativas siempre es igual a la energía mecánica final, que será la energía mecánica en el punto B, menos la energía mecánica inicial, que será la energía mecánica en el punto A, por supuesto. Acá tenemos el inicio y acá tenemos el final de la trayectoria curva. Pero justamente como el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a 0, debido a que la trayectoria es lisa, hay ausencia de fuerzas no conservativas, se puede concluir siempre sin lugar a dudas que la energía mecánica final será igual a la energía mecánica inicial. Es decir, la energía mecánica se conserva cuando solo existen fuerzas conservativas. Y comprender esto es muy, pero muy importante. Observa que estoy desarrollando el ejercicio paso por paso, ya que por lo general muchos estudiantes se le presentan dificultades al resolver este tipo de problemas, no porque el problema sea complejo, sino porque el procedimiento por lo general se lo explican de manera muy rápida o quizás obviando pasos teóricos que son de vital importancia para que el aprendiz de este importante tema de la física pueda comprender el procedimiento
Totalmente. Muy bien, continuemos. Recuerda que estamos aplicando el teorema de la conservación de la energía para calcular la variación de la energía potencial realizada por el peso, la cual necesitamos para obtener el trabajo realizado por el peso. Ahora bien, ¿cuánto vale la energía mecánica en B? ¿Cuánto vale la energía mecánica en B? Recuerda que la energía mecánica es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Siempre la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y esto debe ser igual a la energía mecánica en A. ¿Cuánto vale la energía mecánica en A? La energía cinética en A más la energía potencial en A. Qué fácil y sencillo es aplicar el teorema de la conservación de la energía. Ahora vamos a proceder a sustituir cada uno de este tipo de energías. Observa, la energía cinética en B no es más que un medio de la masa por la velocidad en B elevada al cuadrado más la energía potencial en B. ¿Qué tipo de energía potencial hay en B? Fíjate atención acá en el punto B. Recuerda que esta energía potencial siempre es la suma de la energía potencial debida al peso más la energía potencial debida al resorte. Pero acá visualizamos algún resorte. No visualizamos ningún resorte. Así, el único tipo de energía que existe en B es la energía potencial debida a la gravedad, debida al peso. Este es el único tipo de energía que existe en B y esto debe ser igual a la energía cinética de A, la cual es un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, más la energía potencial en A, que ya sabemos que el único tipo de energía potencial que existe en este caso es la energía potencial debida al peso, debida a la gravedad. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora bien, a partir de este momento, de esta igualdad, podemos hacer dos importantes cálculos. Por un lado, calcularemos esta variación de la energía potencial gravitatoria y por el otro calcularemos la energía cinética en B. Vamos a ello para que observes la gran utilidad de esta importante igualdad. Primero, vamos a calcular la diferencia de energía potencial. Recuerda que la diferencia de la energía potencial gravitatoria, que es la que necesitamos, no es más que la energía potencial gravitatoria final, es decir, en el punto B, menos la energía potencial gravitatoria inicial, es decir, en el punto A. Siempre esta diferencia de energía potencial es final menos inicial. Esto es muy importante. Final menos inicial. Ahora bien, esta expresión la visualizamos acá, mírala. Y esta otra expresión la visualizamos acá, obsérvala. Es por ello que esta igualdad la vamos a escribir así. La energía potencial gravitatoria final en B y esta expresión que está positiva la vamos a pasar a la izquierda negativa. Menos la energía potencial gravitatoria en A, la inicial, debe ser igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado y esta expresión que está positiva la pasamos a la derecha negativa. Menos un medio de la masa por la velocidad en B elevada al cuadrado. ¿Qué se ha hecho? Que de esta igualdad hemos despejado esta diferencia, esta que está acá. Porque esta diferencia es la que nos interesa calcular, la variación de la energía potencial gravitatoria, para poder obtener el trabajo realizado por la fuerza del peso. Esta será igual a ¿cuánto vale la velocidad en A? Recuerda que en el punto A el bloque se libera. ¿Y qué quiere decir que se libera? Que parte del reposo. Y siempre recuerda que cuando un bloque parte del reposo, su velocidad es igual a 0. Esta es la velocidad inicial. Esta es la velocidad en el punto A del bloque. Por lo tanto, la energía cinética en A es igual a 0. Porque claro, 0 al cuadrado es igual a 0. De tal forma que nuestra diferencia de energía potencial, en este caso, es igual a menos un medio de la masa por la velocidad en B elevada al cuadrado. Si logramos obtener la velocidad en B, o lo que es lo mismo la energía cinética en B, nos permitirá conocer la variación de la energía potencial realizada por la fuerza del peso. Y en este instante te preguntarás, pero ¿cómo obtenemos esta energía cinética en B, o lo que es lo mismo la velocidad en B? Muy fácil, también con esta igualdad. Esta igualdad también nos permite calcular u obtener la energía cinética en B, que es la que necesitamos en este caso. Observa cómo. Vamos a colocar por acá 2.
vamos ahora a proceder a calcular la energía cinética en este punto, en el punto B. O lo que es lo mismo, la velocidad del bloque en el punto B. De esta importante igualdad que surgió de la conservación de la energía, vamos a despejar 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Vamos a despejar esta primera expresión, esta que está acá. Y es muy fácil despejarla. Esta es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en a al cuadrado más la energía potencial gravitatoria en a. Y esta energía potencial gravitatoria en B, que está positiva, pasa a la derecha negativa, menos la energía potencial gravitatoria en el punto B. Ahora bien, para aplicar la ecuación de la conservación de la energía, esta ecuación que está acá, siempre es fundamental utilizar una línea de referencia. Y esta usualmente se coloca a la altura del piso. Observa, esta línea verde será nuestra línea de referencia. Y fundamentalmente esta línea de referencia destacada en verde nos permitirá escribir las energías potenciales gravitatorias. De tal forma que esta igualdad la podemos escribir así. La energía cinética en el punto B será igual a... ¿Cuánto vale la energía cinética en el punto A? Vale 0, porque recuerda que el bloque se libera del punto A, es decir, parte del reposo. ¿Cuánto vale la energía potencial en A? Recuerda que la energía potencial, tal como se señaló en el punto 5 de nuestra estrategia, siempre es igual a la masa por la gravedad por la altura del punto A. La altura del punto A con respecto a nuestra línea de referencia es justamente h, obsérvalo acá. H es la altura del punto A con respecto a la línea de referencia. Por lo tanto, acá colocamos h, menos la energía potencial en el punto B, que es mg por la altura de B. Pero observa que el punto B se encuentra justamente en la línea de referencia. Por lo tanto, su altura es nula. Su altura es igual a 0. Repito, ¿por qué la altura de B es igual a 0? Porque B se encuentra justamente en la línea de referencia. Así hemos aprendido que todo punto que se encuentre en la línea de referencia tendrá como altura 0, por supuesto. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio para culminar este cálculo. Evidentemente, mg por 0 es igual a 0. De tal forma que la energía cinética en el punto B es igual a mg por la altura h. Y ahora, esta energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, es justamente esta, obsérvala acá. 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Por lo tanto, la diferencia de energía potencial gravitatoria será igual a menos, recuerda que este menos es este menos que está acá, el valor de 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, que ya sabemos que es igual a mgh, obsérvalo acá. mgh, mg por h, y como la masa es dato, la gravedad es conocida y la altura es dato, esto nos permite concluir que la variación de la energía potencial gravitatoria es justamente menos mgh. ¡Qué fácil y sencillo es! También vale mencionar que de esta igualdad a la que hemos llegado, puedes obtener la velocidad del bloque en el punto B. La velocidad del bloque cuando llega justamente a este punto. Observa, la masa se puede simplificar con la masa, ya que está multiplicando en ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, la velocidad en B será igual a este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar a la derecha. 2 veces la gravedad por la altura, y este cuadrado al cual está elevada la velocidad se transforma en la raíz cuadrada de 2gh. Por lo tanto, la velocidad del bloque en el punto B es esta, la raíz de 2gh. Observa la gran utilidad del teorema de la conservación de la energía. ¿Qué nos permitió hacer? Nos permitió encontrar dos aspectos fundamentales. Por un lado, conocer delta U, la diferencia de la energía potencial gravitatoria, lo cual nos conduce a conocer el trabajo hecho por el peso cuando el bloque se desplazó en el tramo AB liso, y también este teorema nos permitió conocer la energía cinética en el punto B. Y por supuesto, al conocer la energía cinética en el punto B, también podemos conocer la velocidad del bloque, tal como se visualiza acá, la velocidad del bloque en el punto B. ¡Genial! Continuemos. Y ahora que ya conocemos la diferencia de energía potencial gravitatoria, podemos sustituirla acá y conocer el trabajo hecho por el peso cuando el bloque bajó en el tramo AB por la parte curva lisa de la trayectoria. El trabajo hecho por el peso será igual a, pon mucha atención,
Este menos que está acá, es el menos de la fórmula. El trabajo hecho por una fuerza conservativa es igual a menos, la diferencia de energía potencial. Este menos lo voy a colocar acá, menos. Ahora bien, ¿cuál fue el valor de la diferencia de la energía potencial gravitatoria? El valor de la diferencia de la energía potencial gravitatoria lo visualizamos acá. Generó un valor negativo, míralo acá. Generó un valor de menos mg por h. Repito, ya que esto es muy importante. Este menos es el menos de la fórmula. Recuerda que el trabajo hecho por una fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial. Y este segundo menos, este menos que está acá, es este menos. El menos que se obtuvo cuando se aplicó el teorema de la conservación de la energía para calcular la diferencia de energía potencial gravitatoria, tal como ya se explicó. Muy bien, por lo tanto, el trabajo hecho por el peso será igual a menos por menos más. Es un trabajo positivo y el mismo toma el valor de mg por h. Este es el trabajo hecho por el peso cuando el bloque bajó en el tramo AB. Y es lógico que el trabajo hecho por el peso sea positivo porque justamente el peso es la fuerza que hace trabajo, o en otras palabras, la fuerza causante de que el bloque resbale por la trayectoria AB. Genial. Ahora bien, conocido el trabajo realizado por el peso, la potencia hecha por el peso en el tramo AB será igual a este trabajo, que es mgh dividido entre el tiempo que el bloque tarda en recorrer el tramo AB, es decir, el tiempo que el bloque tarda bajando. ¿Qué tiempo tarda el bloque bajando? ¿Lo conocemos? No, no lo conocemos. Y entonces, ¿cómo podemos calcular este tiempo? ¿El tiempo que el bloque tarda bajando? Recuerda que el enunciado nos menciona que el tiempo que tarda en bajar el bloque es justamente el doble del tiempo que tarda el bloque moviéndose en el tramo horizontal, en el tramo BC, en el tramo rojo, donde existe roce. Por lo tanto, si logramos calcular el tiempo que demora el bloque moviéndose por el tramo horizontal, ese tiempo que es desconocido, pero si lo logramos obtener, se conocerá a través de esta igualdad el tiempo que el bloque tarda bajando, y con ese tiempo que el bloque tarda bajando podremos conocer la potencia desarrollada por el peso cuando el bloque bajó por el tramo AB. ¿Cómo calculamos el tiempo en que el bloque tarda moviéndose por el tramo horizontal? ¿Cómo calculamos ese tiempo? ¿Lo podemos hacer con el teorema de la conservación de la energía? No, no podemos aplicarlo porque este teorema no contempla el tiempo. Solo contempla energía potencial y energía cinética, velocidad y altura, pero en ningún momento contempla el tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer para conocer el tiempo que tarda el bloque moviéndose por el tramo horizontal? Muy fácil, debemos recurrir a la cinemática. ¿Qué nos dice la cinemática? La cinemática nos indica que la velocidad final de un objeto es igual a la velocidad inicial de un objeto más la aceleración por el tiempo. En este caso, en nuestro caso particular, fija tu atención acá en el tramo BC, ¿cuál es la velocidad final? La velocidad final es la velocidad en c, acá, cuando llegue a este punto. Recuerda que la velocidad en c es igual a 0, porque lógicamente el bloque llega un momento en que se detiene, debido justamente al roce. Y esto debe ser igual. ¿Cuál es la velocidad inicial en el tramo BC? La velocidad inicial en este tramo BC es la velocidad acá en B, ¿correcto? Es la velocidad en B. ¿Cómo es la aceleración en el tramo BC? La aceleración es negativa, porque el bloque se va frenando. ¿Y por qué sabemos que el bloque se va frenando disminuyendo la aceleración? Porque existe fuerza de roce. Y por supuesto, esta aceleración está multiplicada por el tiempo en que tarda el bloque moviéndose en el tramo BC. Y lógicamente, tal como ya te comenté, esta velocidad final debe ser igual a 0. Ya sabemos que la velocidad en c es 0, porque acá en este punto el bloque se detiene. Ahora bien, de esta igualdad podemos despejar el tiempo que tarda el bloque moviéndose en el tramo BC. Este será igual a la velocidad en B dividido entre la aceleración, ya que la aceleración que está multiplicando pasaría
dividiendo. Pero en este momento se nos presenta una dificultad. Debemos conocer la aceleración del bloque. Observa, para conocer el tiempo que tarda el bloque moviéndose en el tramo BC, debemos conocer previamente la aceleración. ¿Y podemos conocer la aceleración de nuestro bloque en el tramo BC? ¿Esta aceleración se puede conocer con los teoremas de energía? No, los teoremas de energía no contemplan la aceleración. Contemplan es la velocidad y energía potencial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sencillo, podemos recurrir de nuevo a la cinemática para calcular esta aceleración. Recuerda que la cinemática también contempla la siguiente fórmula. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿correcto? Y ya sabemos que en el tramo BC la velocidad final es igual a 0. ¿Correcto? Ya eso lo sabemos porque el bloque se detiene en C. Así podemos escribir 0 es igual. ¿Cuál es la velocidad inicial en el tramo BC? Ya sabemos que la velocidad inicial en el tramo BC es la velocidad con que entra el bloque a este tramo BC, que es la velocidad justamente acá en B, la velocidad en B elevada al cuadrado. Sabemos que la aceleración es negativa, porque el bloque se va desacelerando, o lo que es lo mismo, disminuyendo su aceleración hasta detenerse. Por lo tanto, podemos escribir menos 2 veces la aceleración. Este desplazamiento del bloque, la distancia que recorre el bloque hasta detenerse, lo hemos llamado la distancia que recorre el bloque en el tramo horizontal, que es justamente, observa, justamente lo que se nos solicita en el ítem B. Visualízalo acá. En el ítem B se solicita justamente ¿qué distancia recorre el bloque en el tramo horizontal? Por supuesto, lógicamente, hasta detenerse, hasta que se detiene acá en C. Vamos a abrir ahora un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora bien, de esta igualdad podemos despejar la aceleración, que es justamente lo que necesitamos para conocer nuestro tiempo BC, esta aceleración. La aceleración será igual a la velocidad en B al cuadrado dividido entre 2 veces esa distancia horizontal que recorre el bloque, ¿correcto? Esta es la aceleración del bloque. ¿La velocidad en B es conocida? Sí, la velocidad en B es conocida, mírala acá. Ya la calculamos cuando se aplicó el teorema de la conservación de la energía en el tramo AB. Ya conocemos la velocidad del bloque en el punto B. Por este lado no hay ningún tipo de problema. Pero lo único que no conocemos es la distancia horizontal que recorre el bloque. No lo conocemos. ¿Y cómo podemos calcular esta distancia horizontal que recorre el bloque? Esta distancia horizontal que recorre el bloque lo podemos conocer aplicando el teorema de la conservación de la energía. Observa, pon mucha atención. ¿Qué nos dice el teorema de la conservación de la energía? Que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, ojo, en el tramo BC, se está aplicando este teorema únicamente al tramo BC, debe ser igual a la energía mecánica final, que es la energía mecánica en C, menos la energía mecánica inicial, que es la energía mecánica en B. Esto es muy, pero muy importante. En el tramo BC, esta es la energía mecánica final y esta es la energía mecánica inicial. Ahora bien, ¿en el tramo BC existen fuerzas no conservativas? Te pregunto. Sí, claro que sí existen fuerzas no conservativas, porque en ese tramo existe fuerza de roce, existe un coeficiente de roce dinámico. Por lo tanto, como existe fuerza de roce, existe roce, hay fuerzas no conservativas. De hecho, si hacemos un diagrama de cuerpo libre del bloque en un instante de su movimiento, si le tomamos una fotografía cuando se está moviendo, por ejemplo aquí, caemos en la cuenta de que ese bloque está sometido a 3 fuerzas: su peso, la fuerza normal y por supuesto la fuerza de roce, que siempre tiene sentido contrario al movimiento. Y la única fuerza que hace trabajo en el tramo BC es justamente la fuerza de roce, porque es paralela al desplazamiento, es horizontal. En cambio, la fuerza normal y el peso no hacen trabajo. ¿Por qué no hacen trabajo? Porque son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados con el suelo, con el vector desplazamiento. Observa el vector desplazamiento. Acá visualizamos el vector desplazamiento porque el bloque se va moviendo hacia la derecha. Y por supuesto, la fuerza de roce tiene sentido contrario al desplazamiento, como siempre. Observa que estos dos vectores
la fuerza de roce y el desplazamiento son vectores paralelos, tienen la misma dirección, dirección horizontal, pero tienen diferente sentido. La fuerza de roce apunta a la izquierda, mientras que el desplazamiento apunta a la derecha. Tienen diferente sentido. Así pues, que para aplicar el teorema de la conservación de la energía, esta ecuación, es necesario calcular el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, que en este caso es el trabajo realizado por la fuerza de roce, que es la única fuerza no conservativa que existe. ¿Y cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce? Recuerda que para calcular los trabajos realizados por fuerzas no conservativas, recurrimos a la definición de trabajo. Sería la fuerza de roce multiplicado por el desplazamiento, por la distancia que recorre el bloque en el tramo BC, donde actúa la fuerza de roce, es decir, por X horizontal. Recuerda que X horizontal es lo que hemos llamado la distancia que recorre el bloque en el tramo BC. Y pon mucha atención, observa cómo en el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas aparece justamente esta distancia, que es la que necesitamos acá. Mírala acá, es la misma distancia que necesitamos acá para conocer la aceleración. Y una vez que conocemos la aceleración, podemos conocer el tiempo que tarda el bloque en desplazarse en el tramo horizontal BC. Y una vez que conocemos el tiempo que tarda el bloque en desplazarse en el tramo horizontal, podemos conocer con esta ecuación el tiempo que el bloque tardó bajando. Y finalmente, una vez que conocemos el tiempo que el bloque tardó bajando en el tramo AB, podemos sustituirlo acá y conocer ¿qué? Muy bien, conocer la potencia desarrollada por el peso mientras el bloque bajó por el tramo AB. Observa lo sencillo del procedimiento cuando se trabaja de manera ordenada. Muy bien, continuemos. Y recuerda que el trabajo hecho por la fuerza de roce siempre es negativo. Es por eso que agregamos este signo negativo. ¿Por qué el trabajo de la fuerza de roce es negativo? Porque el vector fuerza de roce y el vector desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. O en otras palabras, porque el trabajo hecho por la fuerza de roce es el que se opone al movimiento, es el que frena al bloque. ¡Excelente! Ahora bien, para obtener el trabajo realizado por la fuerza del roce, necesitamos conocer cuánto vale la fuerza de roce. ¿La podemos conocer? Sí. Recuerda que la fuerza de roce no es más que el coeficiente de roce dinámico multiplicado por la fuerza normal. Pero ¿cuánto vale la fuerza normal? La fuerza normal se puede obtener aplicando un poco de dinámica acá, a este diagrama de cuerpo libre. Fíjate atención acá. Cuando el bloque se está moviendo a la derecha, si realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, las fuerzas verticales, tenemos lo siguiente. La normal que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo debe ser igual a 0, ¿correcto? Porque no existe aceleración en Y, solo existe aceleración horizontal en X. Y de acá es bastante sencillo visualizar que la fuerza normal no es más que el peso, y por supuesto el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, la fuerza de roce será igual a el coeficiente de roce dinámico, que es conocido, nu sub k, es dato del problema, multiplicado por la fuerza normal, la cual es igual al peso, a la masa por la gravedad. Y ahora podemos sustituir esta fuerza de roce en la ecuación del trabajo. El trabajo realizado por la fuerza de roce es igual a menos la fuerza de roce, que es nu sub k, por la masa por la gravedad, por la distancia x horizontal que recorre el bloque. Ahora vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Conocida la expresión que permite obtener el trabajo realizado por la fuerza de roce, es decir, por la fuerza no conservativa, ese trabajo va acá. Ahora vamos a sustituir la energía mecánica en C, la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial en B. Por lo tanto, esta ecuación se puede escribir así. ¿Cuál es el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas? Es menos nu sub k por la masa por la gravedad por la distancia x que recorre el bloque en el tramo horizontal BC. Esto debe ser igual a ¿cuál es la energía mecánica en C? Acá en C, en este punto. Recuerda que la energía mecánica es la suma de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado, más la energía potencial en C, mg, por la altura en C, menos, este menos es este menos, la energía mecánica en B.
la energía mecánica inicial. ¿Cuánto vale la energía mecánica inicial? La suma de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, más la energía potencial en v, mg, por la altura en v. Ahora bien, pon mucha atención. Recuerda que las energías potenciales dependen de la línea de referencia. Por lo tanto, como el punto B y el punto C se encuentran en la línea de referencia en el suelo, no tienen ninguna altura. La altura es 0 en ambos puntos, ¿correcto? Porque el movimiento es totalmente horizontal. Por lo tanto, la energía potencial en C es 0 y la energía potencial inicial en B también es 0 porque la altura es nula. Por otro lado, tenemos que la energía cinética acá en C, en el punto C, también es 0, es nula. ¿Y por qué es nula? Porque acá el bloque se detiene en este punto. Ya el bloque se ha detenido. Por lo tanto, esta ecuación se puede escribir así: menos el coeficiente de roce dinámico por la masa, por la gravedad, por la distancia horizontal que recorrerá el bloque, igual a menos, este menos es este menos que queda acá, un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, la energía cinética en v. Lógicamente, acá en v sí existe energía cinética porque el bloque ya ha bajado todo el tramo AB y ha llegado con cierta velocidad a este punto, cuando entra al tramo horizontal. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Como las expresiones de ambos lados de la igualdad están negativas, podemos cancelar ese signo negativo, multiplicando por menos 1 en ambos miembros. Menos por menos es más, y menos por menos es más. Se elimina el signo negativo, o simplemente lo borras, como tú desees, como te sientas más cómoda o cómodo. Ahora bien, ¿qué nos permite esta igualdad que hemos obtenido del teorema de la conservación de la energía? Conocer la distancia horizontal que se ha movido el bloque. Observa, la distancia horizontal que se ha movido el bloque es igual a un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado sobre coeficiente de roce dinámico por la masa por la gravedad. Por lo tanto, la distancia horizontal recorrida por el bloque será un medio de la masa. ¿Cuánto vale la velocidad en v elevada al cuadrado? Recuerda que la velocidad en v ya la conocemos, es esta. La raíz de 2g por h, esa es la velocidad en v, pero por supuesto está elevada al cuadrado, dividido entre el coeficiente de roce dinámico por la masa por la gravedad. Por supuesto, este cuadrado cancela la raíz y así la distancia horizontal recorrida por el bloque será igual a un medio de la masa. Como la raíz se fue con el cuadrado, queda 2 veces la gravedad por la altura dividido entre el coeficiente de roce dinámico por la masa por la gravedad. Pero en este momento caemos en la cuenta que este 2 se puede simplificar con este 2. La masa se puede simplificar con la masa y la gravedad también se puede simplificar con la gravedad. Por lo tanto, esta distancia horizontal no es más que la altura h dividida entre el coeficiente de roce dinámico. Y lógicamente, como la altura h es dato, es conocida, y el coeficiente de roce dinámico también es conocido, ya conocemos la distancia horizontal que ha recorrido el bloque en el tramo BC, que es justamente la respuesta del ítem B. Obsérvalo acá. Por lo tanto, esta no es más que la respuesta del ítem B. Genial. Continuemos. Y ahora que ya conocemos esta distancia horizontal que recorrió el bloque en el tramo BC, nos permite encontrar la aceleración de nuestro bloque. La aceleración de nuestro bloque será igual a la velocidad en v al cuadrado, que ya sabemos que la velocidad en v es esta, y que cuando la elevamos al cuadrado se cancela la raíz, quedando 2 veces la gravedad por la altura h sobre 2 veces este 2 es este 2 que está acá, la distancia horizontal. ¿Cuánto vale la distancia horizontal? H dividido entre el coeficiente de roce dinámico. Evidentemente podemos simplificar h con h y este 2 con este 2. Y al aplicar doble C se obtiene que la aceleración es igual al coeficiente de roce dinámico multiplicado por la gravedad. Y listo, así hemos obtenido la aceleración del bloque. Y como ya conocemos la aceleración del bloque, ahora podemos conocer el tiempo que tarda el bloque moviéndose en el tramo horizontal, el tiempo en el tramo BC. El tiempo que tarda el bloque moviéndose en el tramo BC será igual a
La velocidad en v, que ya es conocida, es simplemente la raíz cuadrada de 2gh, vamos a colocarlo por acá, dividido entre la aceleración del bloque, que ya la calculamos y vale el coeficiente de roce dinámico por la gravedad. Y como ya conocemos el tiempo que tarda el bloque moviéndose en el tramo horizontal, nos permite conocer ahora el tiempo que tarda el bloque bajando por el tramo AB liso, por el tramo curvo liso. Porque según el enunciado, el tiempo que tarda bajando es el doble del tiempo que tarda moviéndose en el tramo horizontal. Y ya sabemos que este tiempo es este. Vamos a escribirlo acá. Y listo, así hemos obtenido el tiempo que tarda el bloque bajando en el tramo AB. ¿Y qué nos permite conocer este tiempo que tarda el bloque bajando? Fíjate atención acá. Ese tiempo que tarda el bloque bajando, obsérvalo acá, nos permitirá conocer la potencia desarrollada por el peso en el tramo AB. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para sustituir. Por lo tanto, la potencia desarrollada por el peso cuando el bloque bajó por el tramo AB será igual a el trabajo hecho por el peso, que ya sabemos que vale mgh, sobre el tiempo AB, que es 2 veces la raíz de 2gh dividido entre el coeficiente de roce dinámico por la gravedad. Esta expresión se puede escribir así. mgh, debajo de mgh se sobreentiende que hay un 1, sobre 2 veces la raíz de 2gh sobre el coeficiente de roce dinámico por la gravedad. Y en este momento podemos aplicar doble C, de donde finalmente la potencia desarrollada por el peso cuando el bloque baja por el tramo liso curvo será igual a mgh multiplicado por nu sub k por g, es decir, la masa. Podemos escribir h primero, luego el coeficiente de roce dinámico, y cuando multiplicamos gravedad por gravedad quedaría gravedad al cuadrado. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Y por supuesto todo esto sobre 2 veces la raíz de 2g por h. Y listo, esta sería la respuesta del ítem A. Recuerda que la respuesta del ítem B ya fue calculada, que es la distancia que recorrió el bloque en el tramo horizontal. Y esta tomó como resultado h, la altura h, dividido entre el coeficiente de roce dinámico. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.